Vamos a dar comienzo al video cuarta parte, que en el original contiene dos artículos, el artículo tercero y el artículo cuarto de la obra La Parucía del cardenal Luis Villot, traducido al español. Este artículo tercero y cuarto habla de dos cosas diferentes. En el artículo tercero se examina de la asamblea del texto de San Lucas y en el cuarto sobre el tiempo de la abominación desoladora. Esta cuarta parte se hará en dos vídeos distintos. Ambos llevarán el título cuarta parte, solo que uno indicará el artículo tercero y el otro el artículo cuarto. Esto debido a la gran relevancia de ambos textos, que deben marcarse y permitir el acceso a ambos indistintamente. En esta cuarta parte fue que me encontré con toda clase de dificultades en la realización. Aquí pierdo de vista el artículo cuarto, fundamental, y había pasado a la quinta parte sin pena ni gloria. Si no es porque Dios permite pierda todos los videos hasta ese mismo momento, habiendo perdido incluso la grabación de esta obra, que ya llevaba más de 3 horas largas de grabación y varios días de edición, no me había percatado de la falta de este cuarto artículo de esta cuarta parte, y que sería imperdonable, y que además no permitiría entender todo el Evangelio, las profecías dadas por Jesús sobre su advenimiento y los acontecimientos de los que serían informados, los que tendrían que vivirlos en ambos tiempos bien marcados, pero diferentes entre sí, permitiendo al no comprenderlos bien que la confusión que buscan siempre los enemigos de la verdad de la Iglesia se mantuviera y pudiera ser sus hijos engañados. Ahora bien, daremos paso a la lectura de la cuarta parte, artículo tercero de la obra, traducida al español La Parucía, del excelentísimo cardenal Luis Villot, a partir de ahora. Artículo tercero. El secreto impenetrable en el que el oráculo evangélico encierra el tiempo de la parucía y el juicio bastaría ya para anular por completo la tesis modernista sobre el fin del mundo, tal como la vislumbró directamente Jesús, cuando declaró: Amen dico vobis, non preteribit generatio ac donec omnia ac fiant. Además, la enormidad del malentendido aparece de inmediato, desde el principio y con plena evidencia, precisamente al leer esta misma declaración, como debe ser, en su totalidad y en su verdadero contenido. En verdad os digo que no pasará esta generación antes que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero en cuanto al día y hora de la parucía, nadie sabe nada de eso, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, ni nadie más que mi Padre. Mateo 24, versículos 34 al 36, y Marcos 13, versículo 30. Esto es indudable, inequívoco, por así decirlo, y más aún esta vez. ¿Quién podría imaginar unir en una misma frase dos cosas tan abiertamente contradictorias como, por un lado, el anuncio del último día, que vendrá en la presente generación, y por otro, la solemne y enfática afirmación de que ninguna criatura en el cielo o en la tierra sabe o tiene que saber la hora y el momento? Se puede objetar que se diga que la hora es incognoscible, por la única razón
de que aunque sabíamos con certeza que sería en la segunda mitad de ese siglo, no podíamos saber exactamente el año, el mes, el día, o el mes, año y semana. Esta es una salida lamentable, rechazada no solo por el simple sentido común, por muy complaciente que sea, sino también de la misma carta del texto evangélico. Por esta razón, de hecho, los eventos relacionados con la ruina de Jerusalén habrían estado idénticamente en la misma condición que el día de la parusía. Había tan poco, o si se quiere, tan abundantemente informados sobre el tiempo del primero como sobre el del segundo. De todos ellos, con indiferencia, se podría decir con el mismo título y con la misma verdad, nemo sit nisi pater. Finalmente, la oposición entre omnia ac y de die autem illo et hora cayó de inmediato y quedó completamente vacía de sentido. Por tanto, somos plenamente capaces de adelantar que la interpretación que los modernistas dan a estas palabras, la generación actual no pasará sin que se cumplan todas estas cosas, viola las reglas más elementales de la exégesis. Que el término todas estas cosas, omnia ac, se refería a la ruina de Jerusalén y no a la ruina del mundo. Si solo esto no es, como se ha dicho, la ruina del mundo, en la medida en que este último debía aparecer en el primero como en su figura, y además el tiempo de la consumación de los siglos, considerado en sí mismo, estaba clara, formalmente, expresamente reservado y apartado, más allá de cualquier investigación, cualquier pronóstico, cualquier determinación, incluso aproximada. Fue precisamente la imposibilidad de saber algo al respecto. Todo esto hay que decirlo de una vez por todas, para descartar, definitivamente y completamente fuera de discusión, el famoso verso non praeterevit generatio ac, cuyo verdadero significado parece haber sido claramente explicado, sobradamente probado y sólidamente establecido, de modo que nadie tiene derecho a oponerse ni a retomar la discusión de ninguna manera. Pero ¿desaparecen todas las dificultades por todo esto, de todo el contenido del oráculo evangélico? ¿La objeción que se ha evitado en un punto no se repetirá en otro? Y si el anuncio de la proximidad de la catástrofe suprema no se establece claramente, como les gustaría a los modernistas, en la declaración final, ¿no tendría un significado equivalente y estaría contenido virtualmente en varios lugares del cuerpo de la profecía misma? Observamos que esta no es una suposición absolutamente libre. Varias cosas podrían sugerirlo, como ciertas expresiones, ciertos giros de frase, ciertas formas de hablar que se encuentran aquí y allá, inmediato, en los días de extrema tribulación, de los cuales la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel iba a ser la señal, y así surge ante nosotros una nueva pregunta. Una pregunta de cuya solución dependerá la confirmación, o por el contrario, la negación de todo lo dicho anteriormente en respuesta a la audaz afirmación de los enemigos de nuestra fe, que basta con decir que es importante y que debe tratarse concienzudamente. Nosotros, con la ayuda de Dios, podemos iluminarlo con toda la luz deseable, de modo que al final no quede lugar para ninguna duda razonable. Para ello conviene dividir la obra, es decir, distinguir entre San Lucas y los otros dos sinópticos, haciendo de cada texto objeto de un estudio separado y de un examen en profundidad. Y para empezar, la tarea más sencilla aquí es el texto de San Lucas, que para comodidad del lector transcribimos aquí íntegramente, con la anotación de las 3 partes que lo dividen, y que es de suma importancia tener en cuenta. Así leemos en San Lucas, capítulo 21,
versículos 10 y siguientes. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, versículos 10 al 23. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, plagas y hambrunas en varios lugares, y apariciones espantosas y señales extraordinarias en el cielo. Pero antes de todo esto te impondrán las manos y te perseguirán, te arrastrarán a sinagogas y cárceles, y te llevarán ante reyes y gobernadores por mi nombre. Pero cuando veas ejércitos arrasando Jerusalén, debes saber que la desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en la ciudad salgan de ella. Y los que estén en el campo no entren en la ciudad, porque esos días serán días de castigo, por el cumplimiento de todo lo que está escrito. Ay de las mujeres embarazadas o que estén amamantando en aquellos días, porque habrá gran angustia en la tierra y gran ira sobre todo este pueblo. Caerán a filo de espada, serán llevados cautivos entre todas las naciones. Versículo 24. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Versículos 25 al 31. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y las naciones se turbarán, y se turbarán en la tierra con el sonido del mar y las olas, y los hombres tendrán miedo de lo que sucederá en el mundo, porque los poderes de los cielos serán conmovidos. Entonces se verá al Hijo del Hombre viniendo en una nube con gran poder y gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, enderece y levante la cabeza, porque su liberación está cerca. Mire la higuera y todos los árboles. En cuanto empiezan a brotar, sabes por ti mismo, cuando los veas, que se acerca el verano. Asimismo, cuando veas estas cosas, sepas que el reino de Dios está cerca. Así habló Jesús según la lección del tercer evangelio. Como vemos, era una imagen abreviada que abarcaba todo el futuro y lo dividía en 3 periodos distintos. Un primero, versículos del 10 al 23, hasta la próxima caída de Jerusalén inclusive. Un segundo, versículo 24, que comprende todos los tiempos entre la caída de Jerusalén y los últimos días del mundo. Un tercero, versículos 25 al 31, que comienza con los precursores de la catástrofe final y termina en el evento supremo, a saber, la parusía. Y en este cuadro, todo ha sido puesto en su lugar según el orden natural de la sucesión de eventos. Cada parte se ha separado de las otras sin confusión alguna, de la manera más clara y distinta del mundo. Y finalmente, sobre todo, porque para nosotros ese es el punto clave de la pregunta, se dejó el margen más amplio para la interposición de toda la serie de siglos antes de la llegada del último día. En verdad, este texto de San Lucas, si se sabe leer, es en sí mismo la más triunfante de las defensas y el más convincente de los testimonios. Solo hay 2 pequeños pasajes en los que la crítica modernista ha encontrado algo de qué quejarse. Es en el lugar donde, después de haber descrito los signos de la parusía, Jesús, sin dejar de dirigirse a los discípulos antes que él, añade: cuando estas cosas comiencen a suceder, mire hacia arriba y levante la cabeza, ya que su liberación se acerca. Y un poco más abajo: cuando veas estas cosas, sepas que el reino de Dios no está lejos. Y de hecho, ¿qué les parece, queridos lectores? ¿No crees que tú también podrías ver aquí el equivalente a un anuncio del fin del mundo para el transcurso de la presente generación?
Mira, levanta la cabeza cuando veas estas cosas, esta conmoción de toda la naturaleza, esta agonía del mundo. Tenían que verlos y ver con sus propios ojos, los de aquellos a quienes Jesús estaba hablando entonces. Y en este caso fue mientras todavía estaban vivos, mientras Pedro, Santiago, Juan y Andrés estaban, que lo habían interrogado, y los demás de su compañía aún estaban vivos, que en la mente del Maestro la consumación de los tiempos, la parusía, el establecimiento definitivo del reino de Dios. Así, al menos, razonan nuestros modernistas, que no se acusarán de desviarse de la letra. Estaba a punto de decir de su más burda materialidad. Pero toda la tradición cristiana había razonado de manera muy diferente hasta ahora. De lo contrario, San Agustín dice en su epístola 199 a Esiquio, número 49, lo siguiente, traducido porque está en latín, pero ¿quién no comprende que se ha prometido el cuidado de toda la Iglesia, que a unos que mueren, a otros que nacen, se consumará aquí para siempre? Y esta es nota mía, y continúo con este anexo para una mejor comprensión, transcribiendo el numeral 49 de la carta de San Agustín a Esiquio, en la que San Agustín dice puntualmente a Esiquio: ¿cómo decir que los apóstoles culminaron la obra de predicación, cuando con toda certeza sabemos que hay pueblos en los que ahora comenzó a predicarse, y otros en los que aún no ha comenzado? No se dijo solo a los apóstoles: me serviréis de testigo en Jerusalén y en toda la Judea y Samaria y hasta el fin de la tierra, como si solo los entonces presentes hubiesen de cumplir esa misión tan grande, sino como parece que se dijo solo a ellos: he aquí que estoy con vosotros hasta la consumación del siglo. Pero ¿quién no entenderá que la promesa mira a toda la Iglesia, que ha de durar hasta la consumación del siglo, mientras unos mueren y otros nacen? También les dijo otras cosas que no se referían a ellos, y parece que solo se referían a ellos. Cuando veáis estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. ¿A quiénes se refería, sino a los que vivían cuando todo eso ocurra? Pues, cuanto más sucederá así, cuanto ellos cumplen una gran parte, aunque sus sucesores continúen la misma misión. Cierro yo el paréntesis y mi nota. Continúa diciendo el cardenal Villot. Muy diferente, San León, cuando mostró la audiencia de Jesucristo formada por la universalidad de los fieles de todos los tiempos, escuchando y sintiendo a su Salvador en aquellos que entonces, en el día de su vida mortal, formaban parte de su séquito. Y así nos habla San León en su sermón 9, y dice, que cito expresamente, y dice así, en mi nota, donde San León Magno en su sermón 9 dice casi al final: por lo cual, muy amado, puesto que por la inefable gracia de Dios, la Iglesia de los fieles gentiles ha conseguido lo que la sinagoga de los judíos Camales no mereció, al decir de David, el Señor ha revelado su salvación, entre las gentes ha revelado su justicia. Salmo 92:2. Y predicando lo mismo Isaías, el pueblo que estaba sentado en tinieblas ha visto una gran luz. A los que moraban en la región de sombras mortales les ha nacido un resplandor. Isaías 9:2. Y también, las gentes que no te conocían te invocarán, y los pueblos que no tenían noticia de ti irán hacia ti. Isaías 55:5. Regocijémonos en el día de nuestra salvación y elegidos por el Nuevo Testamento para tomar parte en aquel a quien dice el Padre por el profeta:
Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Pídeme y te daré las gentes como herencia y por posesión los confines de la tierra. Salmo 2:7. Gloriémonos en la misericordia del que nos adopta, porque dice el apóstol: no habéis recibido espíritu de esclavos en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción de hijos, con el cual clamamos: Abba, Padre. Romanos 8:15. Es por todo digno y conveniente que la voluntad manifestada por el Padre se cumpla por los hijos en adopción. Y al decir el apóstol: sí, padecemos juntamente, juntamente seremos glorificados. Romanos 8:17. Sean ahora participantes de las humillaciones de Cristo, los que serán coherederos de la gloria venidera. Honremos en su infancia al Señor, ni tengamos como menoscabo de la divinidad estos comienzos y crecimientos corporales, porque a la naturaleza que no cambia, la naturaleza divina, nada le añade ni le quita nuestra naturaleza, sino que aquel que quiso hacerse como los hombres, en la semejanza de la carne, permanece igual al Padre en la unidad de divinidad, con quien el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Fin de la cita del Sermón Noveno de San León Magno en el día de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, que comienza titulando así: humildad necesaria para comprender el misterio de la vida de Cristo, alegría en el nacimiento del Salvador, la generación eterna y temporal de Cristo, nuestra adopción a la vida divina, Dominica infraoctava de Navidad. Cierro el paréntesis y continúa diciendo el cardenal Luis Villot: no, antes del advenimiento de la nueva escuela, ningún cristiano habría pensado que cada palabra que se dijera a los discípulos debería entenderse siempre como si se las dijera a ellos en persona. Nunca se le hubiera ocurrido a nadie que en las predicciones sobre el futuro de la Iglesia, la forma del discurso directo más utilizado por Jesús era algo que solo se dirigía a aquellos que en ese momento estaban material y físicamente presentes ante él. Nunca lo haría. A nadie se le ha ocurrido cuestionar este principio de tal evidencia natural, que en estos 12, de los cuales él había hecho el núcleo de su reino, él consideró, instruyó, amonestó, exhortó y advirtió a todos sus fieles, vistos claramente por él, a través de todas las edades, y que consecuentemente, cuando veas, cuando te digan, cuando escuches, levanta la cabeza y mira, etc., a través de ellos y en ellos, se estaba dirigiendo realmente a los suyos que sabía que serían testigos de los presagios de la catástrofe suprema, cualquiera que fuera el momento de la misma, cercana o lejana, y sobre la cual, como ya se ha dicho, no necesitaba explicarse. No repito, nunca nos hubiéramos atrevido a tocar, antes de nuestros tiempos desafortunados, este ABC, estos principios elementales de la exégesis evangélica, cuyo rechazo conduciría nada menos que a la destrucción de los primeros fundamentos de la religión cristiana. Para empezar, desde la promesa fundamental: excepción ego vobiscum sum omnibus diebus, usque ad consummationem seculi. Pero es que luego también tomamos a Jesucristo como lo dan todas las páginas de la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, con su trascendencia sobrehumana, su omnisciencia del futuro, no menos que del pasado, sus cualidades de Mesías, de Padre del siglo futuro, de fundador del reino de Dios por el tiempo y por la eternidad. Mientras que el modernismo ha cambiado todo eso y ha creado para nosotros un Cristo que ya no es más que un hombre, solo sabiendo, viendo, diciendo solo lo que un hombre puede ver,
saber y decir, y encontrándose cara a cara con los pocos discípulos que había logrado vincular a sí mismo, en la misma relación, o más o menos, como un profesor de la Sorbona o del Collège de France, ante la media docena de oyentes que frecuentan su supuesto grado. Sentado, más en el mar, en estas lecciones, que en los sermones de Gassange o del Abbé Cotin. Pero dejemos a estos ciegos guías de ciegos y volvamos al texto de San Lucas, que lejos de anunciar la inminencia de la parusía y la proximidad del fin de los tiempos, por el contrario, abría a la conjetura los más vastos horizontes, el futuro, y dejaba espacio para tantos días, años, siglos y semanas de siglos como uno quisiera imaginar. El paso que debe estar en el centro de nuestra atención aquí es el que marca el segundo de los 3 periodos indicados anteriormente, a medio camino entre el saqueo de Jerusalén y los últimos días del mundo. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Este paso es extremadamente notable en muchos aspectos. Es notable, en primer lugar, porque separa en la profecía, con un intervalo claramente delimitado, las 2 catástrofes que los discípulos en su interrogatorio habían mezclado y confundido. Es notable entonces, porque pinta un cuadro del futuro estado político de Jerusalén después de su caída, que la historia ciertamente no podría haber pintado con mayor precisión. De hecho, Jerusalén pisoteada por los gentiles, es decir, esclavizada por las diversas naciones de gentiles, primero los romanos, luego los persas, luego los árabes, luego los francos, luego los musulmanes de Egipto, luego los turcos. ¿No es acaso el resumen exacto y completo de sus anales, desde Tito hasta la actualidad? Pero especialmente digno de mención, ya que nos permite saber cuánto tiempo duraría este estado de esclavitud y servidumbre, donec impleantur tempora nationem, hasta que se cumplan los tiempos de las naciones, es decir, los gentiles, que son, como todos saben, en el lenguaje de las Escrituras, pueblos ajenos a la raza y religión judías. Todo el contenido del debate está en esta pequeña frase, donde surgen inmediatamente 2 preguntas. La primera, ¿cuáles son estos tiempos de los gentiles, hasta cuyo cumplimiento se habría prolongado el sometimiento de Jerusalén? El segundo, ¿hasta qué duración se podrían estimar? En otras palabras, su realización, para hablar el lenguaje de la profecía, marcan un final claro y preciso a corto plazo. Caer, por ejemplo, dentro de la vida de los contemporáneos de Jesús, o más bien, no han dejado abiertas todas las perspectivas sobre una larga serie de siglos antes de la llegada de la catástrofe suprema. Responder a estas 2 preguntas particulares de manera pertinente será por este mismo hecho como resolver la pregunta en su totalidad y resaltar plenamente lo que el texto de San Lucas ha dado a pensar, creer o conjeturar sobre la duración futura del mundo y sobre el momento de la parusía. La primera pregunta, por tanto, ¿es que se entiende por esta expresión tempora, nationem, los tiempos de los gentiles? Y la respuesta no puede ser en absoluto dudosa. Sin duda, los tiempos de los gentiles son los tiempos preparados por Dios para la conversión de los gentiles, para la evangelización de los pueblos paganos, para la entrada en la iglesia y para la institución de la iglesia, para la evangelización de los pueblos paganos y para la entrada de las naciones infieles
al redil de la Iglesia. Este significado está claramente indicado, en primer lugar, por el propio texto del evangelista. Acri ou plerotosis kairoi etnon, como se pronuncia. Y aquí San Agustín, comúnmente acusado de no saber griego, imagínense yo, pero que sin embargo sabía lo suficiente para librarse a veces de las dificultades de la exégesis que se le proponían, señalará en la primera de sus dos cartas a Esiquio, epístola 197, número 2, que el término utilizado por San Lucas no tiene equivalente en el latín, ni yo agregaría, tiene un equivalente en nuestro idioma. De hecho, donde se lee tempora nationem, la puerta griega, no chronoi, sino kairoi etnon, es así. Ahora bien, entre las dos palabras, chronoi y kairoi, que en latín y francés solo tienen un término correspondiente, hay una diferencia notable. Y la diferencia consiste en que el primero evoca solo la idea pura y simple del tiempo, mientras que el segundo, como atestiguan todos los léxicos antiguos y modernos, significa un tiempo adecuado, oportuno y viable. Es por eso que esta expresión, kairoi etnon, donde el término kairos se usa de manera absoluta, sin ningún agregado o determinación de ningún tipo que limite o modifique su significado original y natural, solo podría significar tiempos favorables para los gentiles, es decir, los días de bendición, salvación y gracia que finalmente surgirían sobre ellos, y ese sería un tiempo de paz y prosperidad. Esa era tan celebrada por los oráculos antiguos, de su llamado a la maravillosa luz de la fe. ¿Quién no recuerda lo que los profetas habían declarado, en los términos más magníficos, de la bendición que se derramaría sobre los gentiles por medio del Mesías? ¿Quién no recuerda, entre otros 100, ese espléndido pasaje de Isaías que la liturgia nos propone cada vez que el año trae la conmemoración de la llegada de los magos, primicia de los gentiles a la cuna de Jesucristo? ¿Dónde está la gloria futura de la Nueva Jerusalén, es decir, de la Iglesia cristiana a la que acudirán todas las naciones de la tierra, trayendo sus ofrendas y engendrando innumerables hijos? Levántate y resplandece, Nueva Jerusalén, clamó el profeta, para que brille tu luz y la gloria del Señor se eleve sobre ti. Porque tinieblas cubrieron la tierra, y tinieblas sombrías envolvieron a los pueblos. Pero sobre ti el Señor se levantará, y su gloria resplandecerá sobre ti. Caminarán los pueblos hacia tu luz, y tus reyes hacia el resplandor de tu amanecer. Alza tus ojos y mira. Todos están reunidos, vienen a ti. Tus hijos vienen de lejos y tus hijas van en tus brazos. Entonces lo verás y estarás radiante. Tu corazón saltará y se ensanchará, porque las riquezas del mar vendrán a ti. Los tesoros de las naciones vendrán a ti. Los camellos de Madián y Efas te cubrirán en gran número, y todos los camellos de Sabá vendrán, trayendo oro e incienso y recitando las alabanzas del Señor. Isaías 60, versículos 1 al 6. Aquí están, anunciado con muchos siglos de antelación, aquellos tiempos que en San Lucas se llaman los tiempos de los gentiles. Nombre tomado, como podemos ver, de la nota característica que los distingue, y que tuvo que ser subrayado singularmente por el contraste entre el pueblo judío, que se había negado con una ceguera inconcebible a reconocer al Mesías que había venido a ellos,
retirándose así de la bendición prometida a los descendientes de Abraham y abandonándose a su sentido réprobo hasta el fin de los tiempos, cuando incluso para ellos, en el fin del mundo, después de que la multitud de gentiles haya entrado en la iglesia, sonará la hora favorable, la hora de la reconciliación y el regreso. Todo esto está en los datos más probados y auténticos de las Escrituras. Hay un tiempo para los gentiles y después de ese tiempo, los judíos, a quienes los gentiles hasta ahora han pisoteado, volverán y después que entre la plenitud de los gentiles, todo Israel, lo que quede de ellos, será salvo. Romanos 8. Pero si aún existiera la más mínima duda sobre el significado de la frase donec impleantur tempora nationum, solo quedaría, para disiparla por completo, hacer referencia al verso paralelo de San Mateo 24, versículo 14, que dice que el Evangelio sería predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y que entonces vendría la consumación. Así, lo que en San Lucas se llama los tiempos de los gentiles, en San Mateo se llaman los tiempos en que se les habría predicado el Evangelio, es decir, sin dificultad, los tiempos de su llamada a la fe y de su agregación progresiva a ese redil del cual Jesucristo había dicho: y tengo otras ovejas que no son de este redil, de la sinagoga, y debo conducirlas y escucharán mi voz, y luego habrá un solo redil y un pastor. Juan 10, 16. Esto resuelve categóricamente la primera de las dos cuestiones planteadas anteriormente. Sabemos con la mayor certeza qué se entiende por tempora nationumque en el oráculo evangélico. Separa la caída de Jerusalén del período anterior a la consumación de los siglos y la parusía. De arriba, versículos 24 y siguientes. Pero ahora nos queda saber, y es lo más importante para nosotros, qué duración podrían representar estos mismos tiempos de los gentiles. ¿Representan un intervalo corto de unos pocos años, algo que fácilmente sería aceptado por quienes dicen que las declaraciones de Jesús sobre la proximidad de la catástrofe fueron inequívocas, o por el contrario, son una larga serie de siglos, como la que ya pasó y la que aún podría pasar en un futuro indefinidamente prolongado? Aquí es importante distinguir entre lo que implica el texto en términos de tesis absoluta y lo que implica en términos de conjeturas, suposiciones e hipótesis, en consideración de las circunstancias o condiciones particulares en las que las diferentes generaciones cristianas se han encontrado posteriormente desde los primeros orígenes hasta la fecha. En términos absolutos, el tiempo de las naciones representó el tiempo necesario para la predicación del Evangelio, que comenzó en Jerusalén el día del primer Pentecostés, esparcirse gradualmente por todo el planeta, llegar progresivamente a todas las tribus, todas las razas, todos los pueblos de la tierra, y penetrar tan profundamente como para dar lugar a la semilla de la fe en todos los lugares y en todas las ramas de la comunidad cristiana. Tales son los datos proporcionados por el Evangelio, que aún corroboran los oráculos más famosos del Antiguo Testamento. ¿Qué podría ser más categórico a este respecto que el pasaje citado por San Mateo? Y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo para testificar a todas las naciones, y entonces vendrá la consumación. En todo el mundo,
Aquí están la totalidad de lugares, a todas las naciones. Es la totalidad de razas e idiomas. Pero dado que el texto de San Lucas es en este momento el objeto especial de nuestro estudio, centrémonos más particularmente en lo que él mismo, San Lucas, relata sobre las palabras de Jesús a sus apóstoles en las apariciones que siguieron a su resurrección. Lucas 24, versículo 44 y siguientes. Hechos 1, versículo 4 y siguientes. Esto es lo que les dije, mientras aún estaba con ustedes, que todas las cosas que están escritas sobre mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, debe hacerse. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Y esa penitencia y la remisión de pecados se predicaron en su nombre a todas las naciones, en su nombre. Y añadió, empezando por Jerusalén, porque este era el orden que se había establecido, el orden en que la predicación apostólica debía comenzar en Jerusalén y luego pasar a Judea y Samaria, y no detenerse hasta llegar a las fronteras más lejanas del mundo habitado. Usque ad ultimum terra. Esto es lo que dijo en el Monte de los Olivos, en el mismo momento de su partida. Fue su última palabra, su suprema recomendación, porque como lo dijo, se levantó del suelo, desapareció en la nube y envió a los dos ángeles, como los conocemos, a testificar por última vez la verdad de su regreso al final de los tiempos para juzgar vivos y muertos. Pero no está fuera de lugar insistir un poco en los testimonios que trajo de la ley de Moisés, de los profetas y de los salmos, para aclarar mejor el significado de sus últimas instrucciones y para resaltar aún más claramente el alcance total de la obra de evangelización que dejó a la Iglesia. Aquí está la ley de Moisés, el Pentateuco, en la que está escrita la promesa de Dios a Abraham, que en su simiente, es decir, en el Mesías que saldría de él, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Aquí están los salmos y especialmente el 21, donde después de la imagen de la pasión de Cristo, de sus manos y sus pies traspasados, de sus huesos marcados en la piel por todo el peso de su cuerpo violentamente suspendido, de sus vestidos partidos, de su túnica dada por sorteo, de sus enemigos que se estremecen a su alrededor y se sacian de su sangre, vemos las consecuencias y los frutos de tan gran sacrificio. Todos los confines de la tierra se acordarán del Señor y se convertirán a Él. Todas las familias de los gentiles, extraídas de las tinieblas de la idolatría, se postrarán con adoración ante su rostro y ante el Señor, a quien pertenece el imperio y el gobierno, y Él gobierna todas las naciones. Estos son los profetas, y entre ellos Isaías, quien elevando su vuelo aún más alto que todos los demás, cantó las futuras glorias de la nueva Sión. Agrande el espacio de la tienda, exclamó, que las cortinas de tu casa estén abiertas. No escatime espacio, estire sus cuerdas y sea firme en su fe, porque penetrarás a diestra y siniestra, y tu descendencia poseerá las naciones y habitará las ciudades desiertas. No tengas miedo, porque no te confundirás. Tu cónyuge es tu Creador y tu Redentor es el Santo de Israel. Será llamado Dios de toda la tierra. Isaías 54, versículos 2 al 5. Este es el anuncio de la toma de posesión del mundo por la Iglesia de Jesucristo,
así como la indicación precisa de la forma en que se produciría esta inmensa revolución. No inmediatamente, no con un cambio repentino, no con un milagro que habría estado absolutamente fuera de todo el orden de la presente providencia, pero con una penetración progresiva, similar a la penetración de la levadura de la parábola, mezclada con las 3 medidas de harina que representaban las 3 principales razas de la humanidad, semítica, camítica y japética. Una penetración, por tanto, que produciría una gran bendición. Una penetración, por tanto, que tendría lugar con la bendición de la gracia de Dios por causas secundarias, con la obra de los hombres apostólicos, a través del esfuerzo de los misioneros a lo largo de los siglos y en todos los puntos del planeta. Esto es lo que representan estas imágenes, tantas veces repetidas en otros lugares, de la ampliación del espacio, del despliegue de las tiendas, del alargamiento de las cuerdas, para preparar un lugar cada vez más grande. Esto es lo que dicen explícitamente estas palabras. Penetrarás a izquierda y derecha, este y oeste, en todas las playas y en todos los horizontes, y la posteridad tomará posesión de las naciones, de las que están en los extremos más remotos, y que por eso los apóstoles de los primeros tiempos no pudieron alcanzar, y poblará las ciudades desiertas, hasta ahora privadas del conocimiento del Dios verdadero y de la religión verdadera. Y este movimiento de penetración en todas las áreas, en todas las latitudes y climas, ¿cuándo se detiene? ¿Cuándo terminará? Cuando el Redentor de la Iglesia, el Santo de Israel, sea llamado Dios de toda la tierra, es decir, cuando de polo a polo, de China a Perú, de San Lorenzo a Zambeze, de Alaska al Tíbet, de los lagos helados de los Urales a las llanuras abrasadas de la zona tórrida, la religión cristiana será conocida, recibida y practicada entre las innumerables variedades de la gran familia humana, sin distinción de sus diversas constituciones, capacidades intelectuales, usos civiles, instituciones políticas, prejuicios de raza y color de la piel. Redentor tuos, Sanctus Israel, Deus omnis terra vocabitur. Tal fue el inmenso campo que se abrió para los apóstoles, cuando Jesucristo, ascendiendo al cielo, los envió a conquistar la bondad. Concluimos, por tanto, que los tiempos de los gentiles representó todo el periodo necesario para lograr esta conquista, un logro que debía lograrse no con milagros, como el que golpeó y convirtió a San Pablo en el camino a Damasco, sino con los medios comunes y ordinarios puestos a disposición de los ministros de la Iglesia, con la ayuda de la gracia de Dios. También añadimos que no tenemos miedo de que nadie nos contradiga si decimos que tal obra no podría haberse realizado en unos pocos años, sino solo a lo largo de una larga serie de siglos, como la que ya pasó, y que, a pesar de la intensa labor desarrollada en todas partes del planeta por las misiones católicas, no parece haber llegado todavía a su conclusión. Finalmente, concluimos que el texto de San Lucas, una vez enfocado como debe ser, por la incisión muy poco anotada que hemos tratado de resaltar, y que Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta el cumplimiento de los tiempos de los gentiles, está en plena, perfecta y completa conformidad con todo el patrón de eventos en la historia, desde el día en que la profecía salió de los labios de Jesús hasta el tiempo
19 siglos después, donde hemos llegado hoy. Todo esto es evidente ahora. Todo esto nos queda perfectamente claro, que además de la ventaja de estar en las mejores condiciones del mundo para escuchar el verdadero significado de una profecía que ya se ha cumplido en gran medida, también estamos dotados de todos los conocimientos, tanto geográficos como etnográficos, necesarios para evaluar la duración de los tiempos de las naciones. Pero este no fue el caso de los antiguos. Para los antiguos este conocimiento era absolutamente deficiente. De ahí que les fuera imposible formarse una idea correcta de las proporciones del trabajo que la Iglesia tenía que hacer antes de la hora señalada para la consumación de los tiempos. Y esta es la razón por la que hemos distinguido más arriba entre el sentido absoluto y objetivo de las palabras de Jesucristo, de las que se reservaba el entendimiento exacto y el sentido más o menos conjetural al que podían prestarse, gracias al desconocimiento de dónde éramos y dónde hemos permanecido hasta los tiempos modernos, de las verdaderas proporciones del mapa del mundo. Tomemos, por ejemplo, la primera generación cristiana, en la que aún persiste la extraordinaria impresión que produce el paso por la tierra de nuestro Señor y el recuerdo reciente de la promesa de su regreso, los cielos nuevos y la tierra nueva donde habita la justicia, y cuya impaciencia los apóstoles habían encontrado tan difícil de calmar, porque no podían ver la llegada de esa parucía, tan ardientemente amada y tan singularmente deseada. 2 Pedro 3, 9, 1 Tesalonicenses 4, 12 y siguientes. Para esa generación, el mundo entero estaba contenido dentro de los límites del Imperio Romano. Esto significó para esta generación que en sus cálculos y conjeturas sobre la proximidad de la parucía difícilmente podría ser detenido por el pensamiento de que el Evangelio tenía que ser predicado en todo el mundo antes de que llegara el fin. De hecho, ¿no escribió San Pablo a los colosenses, apenas 30 años después de la ascensión del Señor, que la predicación de la verdad evangélica les había llegado, como había llegado a todo el mundo, y que estaba dando frutos y ganando terreno día a día? Colosenses 1:6. ¿No los exhortó a permanecer firmes en la esperanza que da el Evangelio, de que habían oído y que habían sido predicado a toda criatura bajo el cielo? Colosenses 1:23. Y cuando les dijo a los romanos su gran deseo de encontrar una oportunidad favorable para ir a ellos, ¿no elogió su fe como famosa en todo el mundo? Romanos 1:8. No hace falta decir que estas expresiones en todo el mundo, a todo el mundo, a toda criatura bajo el cielo, tenían que ser tomadas solo en un sentido esencialmente relativo para la universalidad de las regiones o provincias en comunicación regular con el centro donde la predicación del Evangelio había comenzado y desde donde se había extendido. No hace falta decir, además, que incluso dentro de estos límites aún quedaba un largo camino por recorrer antes de que la penetración pudiera considerarse suficiente para satisfacer los oráculos concernientes a la conversión de la gentileza. Pero no importa, no lo miremos tan de cerca, y todas las condiciones impuestas a la primera generación cristiana, a la cabeza de la cual ciertamente hay que poner la ausencia del conocimiento geográfico y etnográfico del que hablábamos más arriba, explica cómo ocurrió que allí siempre quedó la puerta más o menos abierta a la idea u opinión que el mundo estaba por acabarse y que la gran revelación de Cristo estaba por tener lugar. Ahora bien, esta misma observación se aplica proporcionalmente a las siguientes edades. Cuando, por ejemplo, San León I en el siglo V y San Gregorio, a fines del VI, en su sermón 8 del ayuno del 10º mes,
y San León en el Sermón octavo, en su página 68 de Jorlink, y San Gregorio en la homilía primera del Evangelio dicen: como la catástrofe suprema próxima, inminente, no hay duda de que su persuasión estaba condicionada por el estado más que defectuoso de la ciencia geográfica de la época. Porque si se hubiera sabido que de las 5 partes del mundo, al menos 2,5 estaban aún por descubrir, tal vez hubieran pensado en una rápida llegada al fin de las cosas, contra las declaraciones más formales y explícitas de las Escrituras. Pero San Agustín, en las 2 cartas a Esiquio ya citadas, apenas menciona la existencia de pueblos bárbaros en África Central, a los que aún no se les había predicado el Evangelio. Según la información recibida, añade, por presos de estas regiones en servicio de los romanos. San Agustín en su epístola 199, numeral 46. Tuvieron que pasar 1000 años antes del descubrimiento del Nuevo Mundo, descubrimiento que iba a ser el preludio necesario para la instalación reciente, completada en nuestros días, de misiones católicas en toda la superficie del planeta. Esta es entonces la maravilla de la profecía objeto de este estudio, que ahora se nos revela en tan exacta y completa conformidad con lo que nos han enseñado los acontecimientos del período relativamente tardío de la parucía, y que sin embargo dio lugar en la antigüedad a tantas conjeturas o persuasiones sobre su inminencia o proximidad. Pero como ya hemos tenido ocasión de decir, Jesús habló deliberadamente para no cerrar la puerta a hipótesis que sólo podían tener los efectos más saludables, o como estímulo al fervor, o como llamada a la penitencia, según las palabras de San Pedro. Vendrá el día del Señor, y en ese día los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos se disolverán, y la tierra será consumida con todas las obras que en ella hay. Entonces, pues, como todas estas cosas están destinadas a disolverse, ¿cuál no debería ser la santidad de vuestra conducta y vuestra piedad, aguardando y apresurando la venida del día del Señor, en la cual los cielos ardientes se disolverán y los elementos ardientes se derretirán? Pero estamos esperando, de acuerdo con su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. En esta espera, queridos míos, hagan todo lo posible para que Él los encuentre sin tacha y en paz. 2 Pedro 3, 10 y siguientes. Estas son las observaciones que teníamos que hacer sobre el texto de San Lucas. Estas mismas observaciones son válidas para los otros 2 sinópticos, como ya se desprende de lo dicho sobre el verso paralelo de San Mateo. Salvo que San Mateo y San Marcos hay una línea omitida por San Lucas, referente a la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, lo cual da lugar a una dificultad muy particular y especial. Lo reservamos para el siguiente artículo. Hasta aquí. Fin del video cuarto, cuarta parte, artículo 3. Y quedamos con esta frase final de este cuarto video, cuarta parte, artículo 3, en boca del cardenal Luis Villot. Salvo que en San Mateo y San Marcos hay una línea omitida por San Lucas, referente a la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, lo que da lugar a una dificultad muy particular y especial. Lo reservamos para el siguiente artículo.